Gloria a Dios. Aleluya. Damos la bienvenida a Tatiana y también damos la bienvenida a Carlos. Damos la bienvenida a Miley. En verdad para mí es un privilegio tenerlo a ustedes por acá. En verdad Dios sabe que me alegro, me gozo y me regocijo. Yo muchas veces le he contado la historia a las personas que se conectan por las redes y le he dicho que una vez llegamos a una señora. Ustedes saben, la señora que vivía en la casa, que usted sabe que si uno hablaba arriba, los de abajo gritaban y le decían, ¡dejen la bulla! Allá fue donde nos recibieron el primer día cuando vinimos aquí a Medellín. No teníamos trabajo, no teníamos nada, pero ya estábamos hablando de que íbamos a abrir una casa y una obra para el Señor. Y bueno, por la misericordia del Señor y por la bondad de Dios, aquí estamos, hemos abierto esta casa al Señor. Así como hablamos desde el primer día ya con Tatiana y su mamá. Bueno, Dios ha sido bueno. Ellas nos abrieron las puertas de su casa, nos dieron un día de ayuda, pero ellas nos recibieron sin... Ellos esperaban que nosotros nos quedáramos más tiempo, pero bueno, unos son los planes nuestros y otros son los planes de Dios. Lo importante es que ellos confiaron en nosotros, nos abrieron las puertas de su casa y hasta el día de hoy estamos aquí. Ya llevamos 2 años en esta ciudad. Tatiana sabe que andábamos más limpios, no estábamos con mucha plata, pero andábamos más limpios que ahora. No había para comer. Bueno, en fin, Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel, porque Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Y hoy quiero hablar del poder del Evangelio. Diga conmigo, el poder del Evangelio. Vamos a hablar del poder del Evangelio. ¿Cómo el Evangelio puede transformar y cambiar la vida de un hombre y de una mujer? ¿Cómo el Evangelio? Vamos a hablar del poder del Evangelio, pero vamos a hablar cómo el Evangelio puede cambiar y transformar la vida de un hombre y de una mujer. Algunos que me ven dicen, no, ese mínimo nació en un hogar de pastores, ese mínimo, si le está sirviendo al Señor así tan joven, lo más seguro es que nunca tuvo problemas, ser un niño sano. Pero la verdad no es así. La verdad es que un día Dios llegó a mi vida vacía, sin sentido y sin propósito, y le dio un propósito y un sentido a mi vida. Así que no crea que usted tal vez es el único que ha hecho cosas malas. No, yo también he hecho cosas malas, pero el Señor fue misericordioso conmigo y puso su mirada sobre mí. Así como el Señor está poniendo su mirada sobre ti en esta hora, en este momento, y te está haciendo saber que tú eres importante y que tú eres valioso para Él. Recuerdo esa palabra como si fuera el día de hoy, cuando el Señor me llamó. Lo único que Dios me dijo era que yo era importante para Él. Yo no sé si usted no es importante para ciertas personas, pero quiero hacerle saber hoy que usted es importante para Dios. Vamos a hablar del poder del Evangelio. ¿Cuál es el tema? El poder del Evangelio. Dios sabe, me siento muy contento. Dios bendiga tu vida, Tatiana, grandemente. El primer día, de hecho, nos quedamos en la cama de Tatiana, mi amor, en el cuarto de Tatiana. El cuarto ese que estaba lleno de peluche. De vainos peluches, eso no estaba endemoniado ahí. Pero bueno, vamos a hablar del poder del Evangelio. Damos gracias a Dios, primeramente a Dios, y también le damos gracias a Tatiana, a su madre, a Carlos, que también trajo hoy aquí a su amada, a Miley, que hoy está quietecita. Un milagro, pero Dios está obrando. A Miley no le pueden dejar los celulares, ella vuelve loco los celulares. ¿Cierto, Miley? Vamos a hablar del poder del Evangelio. Cómo el Evangelio puede cambiar y transformar la vida de un hombre. Pero primero vamos a determinar, a dar un concepto de qué es el Evangelio. Pregúnteme, ¿qué es el Evangelio? Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando, yo creo que hasta el que no es cristiano alguna vez ha escuchado ese versículo en su vida.
que es Juan capítulo 3, versículo 16. Usted sabe que ese es el versículo de los versículos más trillados y que la gente más se sabe. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga salvación y ¿qué? Y vida eterna. Entonces el propósito de Dios es que ningún hombre que se pierda, sino que tenga ¿qué? Salvación y vida eterna. ¿Pero por qué? Porque Él nos ¿qué? Nos ama. Hoy quiero que tú sepas que Dios te ama. Y tú dirás, sí, a mí que cometo tantos errores, que soy un pecador, que tengo debilidades. Sí, a ti Dios te ama. Romanos 5:8 también dice que Dios muestra su amor para con nosotros y que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga, Cristo murió por mí. Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas noticias de que Dios, porque nos amó, decidió reconciliarnos en Cristo. O sea, eso quiere decir que el pago para que usted y yo nos reconciliáramos con Dios, porque usted sabe que el hombre desde el principio de la creación pecó y que el hombre nace con esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Entonces, el pago para que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios fue que Cristo pagó por nuestros pecados. Usted tiene que saber que si usted es hijo de Dios, que si usted ha recibido el plan eterno, el plan divino, Cristo pagó por sus pecados. Y si Cristo pagó por sus pecados, el enemigo no tiene cómo condenarlo, no tiene cómo señalarlo, no tiene cómo juzgarlo y no tiene potestad sobre su vida. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, ¿hablamos de qué? Del plan de Dios de reconciliarnos con Él. ¿Por medio de quién? No vinieron al servicio. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, cuando a usted alguien le dice, usted es evangélico, ¿qué le está diciendo a usted? Que usted es alguien que aceptó ¿qué? La buena nueva de salvación, que aceptó el plan de Dios, se reconcilió con Dios, y ahora usted también ¿qué? Le anuncia a otros, le habla a otros del Evangelio, ¿cierto? Le habla a otros de que Dios quiere que usted se reconcilie con Él. Carlos, Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Tatiana, Miley, Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Usted también hay. Karen, Dios quiere que tú te reconcilies con Él. El plan de Dios se revela en Juan capítulo 3, versículo 16. Por su amor, Él envió a su Hijo. Y Dios no quiere que usted y yo seamos condenados, sino que seamos ¿qué? Salvos. Si el propósito de Dios fuera que usted y yo fuéramos condenados, ya nosotros no estuviéramos con vida. Si usted se levanta cada día, cada mañana, es porque Dios te está diciendo, te estoy dando una oportunidad. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno de nosotros ¿qué? Perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces vamos a hablar de ¿qué? El poder del Evangelio. ¿La gente qué? A la gente le gusta perecer. Hay muchos que Dios le da muchas oportunidades. Hay personas que yo conozco que Dios le ha dado muchas oportunidades. Y nada. Y a lo último, bueno, terminan muriéndose. No estoy asustando a nadie, la verdad es así. Yo por lo menos yo le digo a mi esposa, yo que si muero con Cristo estoy contento. Yo no quiero ensayar y que se ponga oportunidades, ¿no? Porque la cosa es que como Dios es misericordioso, dice la Biblia que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Usted no ve que hay gente que usted, en su humanidad, usted considera buena, y cualquier cosita y se muere. Y hay personas que usted la ve que son más malas que el mismísimo, y usted sabe quién, y usted dice, pero a ese ¿por qué no le pasa nada? Simplemente porque Dios es misericordioso, Él es amoroso, y Dios no quiere que ninguno de nosotros ¿qué? Nos perdamos. Entonces ya usted arréglese con Dios y hable con Dios y diga, Dios, pero ¿por qué hay más oportunidades que a mí? Si a usted le dio una oportunidad, aprovéchela. Eso es lo que yo he aprendido. Él a mí me dio una oportunidad y he tratado de aprovecharla al máximo. El poder del Evangelio. Entonces vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer. Mire, la Biblia dice, ¿cuántos saben que hay una nación que se llama Israel? ¿Cuántos han escuchado de esa nación? Yo sé que alguna vez usted vio películas de Semana Santa, si no ha ido a la iglesia, no me vaya a enredar. También en las noticias.
Por eso, en las noticias, en algún lugar usted lo ha tenido que ver. Que ese fue el pueblo que Dios sacó con mano poderosa, con mano fuerte. Y ese fue el pueblo que cargaba las promesas de Dios, que Dios le entregaba grandes victorias, ¿cierto? Y nosotros antes éramos como, ¿cómo nos llamaban? Incircuncisos, los gentiles, los perros, así. Ellos nos llamaban a nosotros perros. O sea, nosotros no teníamos ningún valor, ninguna importancia. Yo quiero que usted sepa eso, que usted antes no tenía ningún valor y ninguna importancia. Y estaba alejado de las promesas de Dios, y dice que sin Dios y sin esperanza aquí en la tierra. Pero dice que llegó un momento donde el Padre envió a su Hijo, y por medio de su sangre hemos sido reconciliados con Él y somos parte de la familia de Dios. Aquel que ha aceptado a Cristo es parte de la familia de Dios. Eso no es cualquier cosa. Usted y yo antes éramos considerados como nada. Pero Juan 3:16, ¿qué dice? Ay, no, me voy a ir de aquí. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. En otro tiempo usted era considerado como nada. Pero ahora usted es tan valioso y tan importante que el Padre dijo: voy a enviar a mi hijo por amor a Carlos, voy a enviar a mi hijo por amor a Tatiana, voy a enviar a mi hijo por amor a Karen, voy a enviar a mi hijo por amor a Jesús, voy a enviar a mi hijo por amor a Miley, voy a enviar a mi hijo por amor a la humanidad. Dios no solamente ama a los cristianos, Dios ama a todos, pero no todos reciben del amor de Dios. Una cosa, Dios nos ama a todos. Eso es como cuando alguien te quiere dar un regalo. El regalo ahí viene empacadito como en una caja, ¿cierto? Ahora de cuenta que es el Evangelio en la caja, ¿cierto? Dentro de esa caja viene el regalo. Si usted no lo destapa, si usted no lo recibe, no puede disfrutar del regalo. Así mismo es el Evangelio. Si usted no acepta el plan, el propósito de Dios, no quiere decir que Dios no lo ame a usted. Es simplemente que usted no quiere recibir el amor que Dios le quiere entregar, que Dios le quiere dar. Haga de cuenta a su pareja, cuando su pareja le dice: ay, mi negrito lindo, hermoso. Y usted dice: ay, no, tú eres muy melosa, tú eres muy meloso. Bueno, si usted no quiere recibir ese amor, es diferente que a la otra persona no se lo está dando. ¿Cierto, mi amorcito lindo y bello? Entonces, el propósito de Dios es que recibamos ese amor a través de quién, de Jesús. Romanos 1:16. Voy a acelerar si de pronto está aburrido. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, el propósito del poder del Evangelio es ¿qué? Salvarnos. Más que Dios sanarnos, que Dios también nos sana. Dios también sana. ¿Cuántos saben que Dios sana? Más que Dios restaurarnos, más que Dios solucionar el problema que estamos enfrentando, el primer propósito que tiene el Evangelio es ¿qué? Salvarnos. Ahora, como dice una pastora, eso viene con un paquete todo incluido. Yo no sé si usted ha comprado esos paquetes todo incluidos. Que usted compra, viene datos, minutos, bueno, así es la salvación. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón como su Señor y como su Salvador, entonces usted accede a todo ese paquete. Ese paquete viene con santificación, con redención, con justificación. Te transforma, te cambia, te prospera, te bendice, hace al inútil, así literal como lo estoy diciendo, al inútil lo hace útil, a la oveja negra la convierte en la oveja preferida de la casa, así, ese es el poder del Evangelio. Dice: porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree.
O sea, usted no va a poder experimentar el poder del Evangelio si usted no cree en el Evangelio. ¿Y qué es creer? No es simplemente decir yo creo. Es practicarlo, es aceptar la voluntad, vivirlo, es aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Entonces necesitamos que el poder del Evangelio actúe en nosotros. Y el primer propósito del Evangelio es ¿qué? La salvación. Es salvarnos. Algunas personas llegaron a ese camino de salvación por medio de una sanidad. Otras personas llegaron por medio de una liberación. Otras personas llegaron porque le contaron el testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de otros. Pero el propósito principal del Evangelio es que usted y yo seamos salvos. Y usted dirá, ¿salvo de qué? ¿Para qué necesito yo ser salvo? ¿Salvo de qué? Porque la Biblia dice que va a haber un día. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo cree, va a haber un día donde va a haber un juicio. Y donde usted y yo vamos a ser juzgados. ¿Y sabe qué es la cuestión? Usted y yo no vamos a ser juzgados por si fuimos malos o por si fuimos buenos. ¿Sabe por qué vamos a ser juzgados? Por si aceptamos a Cristo o por si no aceptamos a Cristo. Sencillo. Nadie se va a salvar que porque yo le di una libra de arroz a Tatiana. No. Nadie se va a salvar que porque hizo buenas obras. Porque el poder del Evangelio consiste en que somos reconciliados con Dios, en que somos justificados delante de Dios por medio de ¿quién? De Jesús, de Jesucristo, de Cristo, del Mesías. Entonces, el poder del Evangelio es ¿qué? Darnos salvación y vida eterna. Pero vamos a hablar cómo el Evangelio transforma y cambia la vida de un hombre. Mire, ese que usted considera que no sirve para nada, que no es útil, puede ser el instrumento que Dios quiere usar para bendecir la vida de muchos. Y yo quiero hablarle de un hombre llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice acerca de este hombre, Saulo. Imagínense, era una bendición. Era el que perseguía a los cristianos. Aquel que cuando veía que iban a hacer cultos se ponía a hacer más bulla, que colocaba el parlante duro. No, hay gente que es así, que se opone al Evangelio. Y en muchas ocasiones nosotros hicimos parte de ese grupo. Por lo menos yo me acordaba que había un pastor, unos pastores que iban cerca de la casa, iban y hacían un servicio. Y mi mamá, mi abuela salían y yo salía, pero el que me iba era yendo disimuladito, pero me iba. Porque iban a evangelizar las casas y decían que no estaba la mamá. Yo no quería saber nada de evangélico. No porque le tuviera rabia, tampoco voy a decir que le tenía rabia. Yo no le había dado. Simplemente yo me iba, yo no quería escuchar ya, porque quería andar en mi pecado. Va a ser más claro. Porque quería andar haciendo lo que a mí me diera la gana. Pero un día, sin planearlo, porque a veces usted dice, bueno, por lo menos a Carlos lo trajeron muy arrastrado, así sea, pero lo trajeron. Pero yo sin planearlo, haga de cuenta que un día usted va por la calle y el Señor se le revela a su vida y se le revela a su corazón y te dice, Carlos, yo tengo un plan, un propósito de salvación contigo. No es que te habló otro, no, es que él mismo se te reveló, él mismo te habló. Y esos encuentros lo han tenido muchas personas. Por lo menos conmigo fue a través de alguien más. Alguien más me dijo, tú eres un instrumento grande en las manos de Dios. Hasta el día de hoy esa palabra ha marcado mi vida. Tú eres un instrumento grande en las manos de Dios. Mire, lo que los hombres tal vez consideran como inútil, como inservible o como que no califican, son los instrumentos especiales escogidos por Dios para él manifestar su gloria. La Biblia dice que él escogió de lo que, de lo vil, de lo menospreciado. Lo menospreciado, usted sabe que es lo que la sociedad aparta. Dice, no, ese muchacho, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que yo ya les había dicho que a mí me ponían que no pasaba los 18, ya tengo 28, estoy casado. No, y mi mamá sabe, yo sentía la casa piedra, imagínense. Yo era el tormento de mis hermanas. Y hubieron muchas cosas.
normal, entre hermanos, aunque usted sea cristiano, obviamente usted se va a echar su alejadita de vez en cuando. Y más cuando usted, su cosmovisión, o sea, su manera de ver las cosas, es diferente a la del otro. Obvio, eso va a chocar. Porque por lo menos un ejemplo, tenemos aquí a Carlos, ¿no? Ay, Carlos va a decir, después ya la cogió conmigo. Carlos puede hacer cosas que son malas, pero que él considera que son buenas. O sea, un ejemplo, para él, o sea, en su cosmovisión, en su manera de ver las cosas, él dice, no, tomarse una polita, no digamos que él toma, porque yo no sé ni siquiera nada acerca de él, tal vez Carlos es más juicioso que yo. Hasta hay algunos evangélicos con falta de arrepentimiento que dicen que eso no es malo. Ok, entonces, según la cosmovisión de él, o sea, la manera de percibir el mundo y de ver las cosas, para él no es malo hacer ciertas cosas. Un ejemplo, para él no es malo vivir en unión libre. Vamos a hacer así. O sea, él desde su perspectiva dice, no, yo para qué me tengo que casar. Un ejemplo. No quiere decir que ese sea el pensamiento de él. Diana se ríe. Es que no tengo a quien va a poner como ejemplo. Pero no lo estoy diciendo por mal. Un ejemplo, desde su cosmovisión, entonces él está, pero no es malo, porque él está viendo desde, como usted sabe que por ahí la gente dice que todo el mundo, como que una cabeza es un mundo diferente, algo así, yo no sé. Cada cabeza es un mundo diferente. Eso, que cada cabeza es un mundo diferente. Usted sabe que la gente para justificar su pecado se saca su invento, usted sabe. En fin, bueno, no le estoy diciendo por Carlos, estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, Carlos dice, no, yo considero que no es malo, pero porque él lo está viendo desde qué, desde su manera de ver las cosas, desde su naturaleza que está apartada de la voluntad de Dios. Pero en el momento que Carlos deja que Cristo entre en su corazón, entonces Carlos, sin necesidad de nadie decirlo, ¿usted se acuerda de un hombre llamado Zaqueo? Ese hombre, nadie le dijo que le devolviera a los pobres, que bendijera a los pobres, nadie le dijo que si él había defraudado a alguno, se lo restaurara 4 veces, pero Cristo entró a su vida. Y cuando Cristo entra en tu vida, ya tú no empiezas a ver las cosas de la misma manera. Resulta que lo que tú antes considerabas normal, y que no, es una mentirita piadosa, lo que tú antes considerabas normal, tú lo comienzas a ver como pecado. Le estoy diciendo porque a mí me ha pasado. Usted comienza como a sentirse mal, usted dice, no, esto a Dios no le agrada. Pero eso no, o sea, Dios no te pide que tú cambies para acercarte a Él. Dios te pide que tú te acerques a Él para Él cambiarte. No, voy a volver a decirlo. Dios no te pide que cambies para acercarte a Él. Porque hay personas que dicen, yo siendo tan malo, ¿cómo me voy a acercar a Dios? No, Dios quiere que te acerques así, como tú eres, malo, perverso. La palabra vil, si usted lo busca, tiene que ver con maldad, con ser malvado, con ser perverso, aleluya. Pero la Biblia dice que Él escogió de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Mi esposa dice que por ahí está mi mamá. Bueno, yo encendía esa casa a piedra, yo peleaba con mis hermanas, vea, no era fácil. Pero había una evangélica de esas, usted sabe que oran 4 horas. Usted sabe que hay gente que todo el día se la pasa orando. Padre Santo, mira, te entrego a estos jóvenes, libértalos, cámbialos, transfórmalos. Una cristiana de esas, bueno, mi mamá, hasta aún mi mamá decía, eso no sirve para nada. Maldigo la... Vea, ¿qué no decía mi mamá? Pero yo la entiendo. Porque obvio, un hijo que te está haciendo sufrir, que te está haciendo padecer, obvio, no va a ser causa de honra para tus padres. Pero esa señora, ya se llama Carmen Pino, que se la pasaba orando. Si usted averigua, de allá de ese barrio, se llama el barrio El Consejo, han salido muchos ministros que Dios está usando poderosamente. Jóvenes y jóvenes que Dios ha cambiado y Dios ha transformado. Esa señora cogía, se iba a ungir las calles, le echaba aceite, se la pasaba orando todo el tiempo. Y no es común y no es normal que de repente de allá se haya levantado tanta gente a buscar el rostro de Dios, ¿cierto? Entonces alguien un día sembró y Dios está cosechando. Esa señora decía, Él va a ser grande en las manos de Dios. Él va a ser, le decía así a mi mamá, yo decía, imagínate. Sí, porque una cosa es estando ya acá. Una cosa es estando yo ahora aquí parado, predicándote. Pero otra cosa era cuando yo me iba con mis amigos. Yo era muy sano, la verdad, yo era muy sano. Pero cuando me juntaba con mis amigos y ellos iban a hacer sus olles, a veces yo estaba ahí participando
directa o indirectamente. Así que yo estuviera ahí, ya yo estaba presente, involucrado en el asunto. A las mujeres, ni para qué decirle, ninguna me quería ni siquiera ni mirar, porque era un grosero. Las mujeres, bueno, a algunas mujeres les gustan, entre más malo, más les gusta, ustedes saben. Sí. Bueno, entonces el evangelio tiene el poder de ¿qué? De cambiarnos, de transformarnos. Miren la vida de este hombre. Este hombre era un hombre que perseguía a los cristianos. Usted sabe, ver a alguien que le esté dando un mensaje de esperanza a otro y que otro le diga, oye, deja la bulla. O sea, eso es ir en contra del evangelio. Y este hombre hacía todo esto, pero no solamente esto. Dice que los encarcelaba, dice que los apresaba, dice que los maltrataba, dice que cuando los iban a matar, él daba su voto. Es decir, ¿cuántos votan para que lo maten? Yo voto. Pero ese hombre, que nadie daba nada por él, Dios puso sus ojos sobre él. Miren lo que dice Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Ese dura cosa de dar cosas contra el aguijón es duro le es al hombre luchar contra Dios. Hay personas que Dios las está llamando. Hay personas que Dios quiere hacer cosas grandes con su vida, pero se resisten al llamado, se resisten al propósito, se resisten a lo que Dios desea hacer con ellos. Pero mira lo que Jesús le dijo, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Cose tiene que ver como con patada y aguijón tiene que ver como con un chuzo. En pocas palabras, como usted quiera, con Dios usted lleva la de perder. Cuando Dios puso los ojos sobre un hombre, sobre una mujer, por más pataleta que usted haga, Dios le va a ganar. Usted sabe que hay un hombre que se llamaba Jonás y que Dios le dijo que fuera por un lado y cogió para el otro. Así muchas veces somos usted y yo. Tuvo que tragárselo un pez. Vemos que en un de repente, ¿acaso este hombre llamado Saulo había planeado que Jesús se le iba a revelar a su vida? No, él no lo planeó. Pero Dios, que tenía un propósito con él, se le reveló. Este hombre que perseguía a los cristianos, este hombre que tal vez los mismos cristianos, yo no sé, pero hay cristianos que a veces quisieran, yo lo digo por mí, yo a veces quisiera que Dios se llevara unos cuantos. Imagínese a Saulo. ¿Usted cree que no había muchos cristianos que querían que se lo llevaran? Imagínese si era el perseguidor, el que los mataba, el que los metía presos. Ah, no, aquí todo el mundo es muy santo, tiene alita. Pero ese que los hombres consideraban que no servía, a ese fue que Dios llamó para anunciarnos también un mensaje de misericordia y de amor. Yo quiero decirte, sin importar tus errores, sin importar tus pecados, sin importar tus debilidades, Dios tiene un plan de salvación para contigo. Este hombre llamado Saulo experimentó una transformación por medio del poder del evangelio. Usted sabe qué es decir, no, yo soy evangélico, ni les presto atención. Esos evangélicos lo que son es unos robaplata. Un ejemplo, hay gente que habla mucho disparate. Esos evangélicos lo que hacen es enriquecerse con las iglesias. Bueno, y después está diciendo, hay un Cristo que vive, hay un Cristo que sana, hay un Cristo que restaura. Eso lo hace el poder de ¿qué? De la obra de Cristo en ti. Porque como algo que tú antes perseguías y considerabas malo, después tú lo vas a considerar que es bueno y lo vas a empezar a predicar. Solamente es cuando tú tienes un encuentro con el Señor. Mire, yo no peleo con nadie para que se convierta. Yo no peleo con nadie para que busque del Señor. Porque yo sé que a cada uno de nosotros
llega ese momento donde el Señor tiene un encuentro con nuestra vida y donde nos confronta y no encontramos más salidas sino solamente Él. La Biblia dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lastimosamente, el hombre suele buscar a Dios cuando está en la peor situación de su vida. El hombre suele buscar a Dios cuando lo echaron del trabajo. El hombre suele buscar a Dios cuando ya no encuentra remedio, no encuentra solución a sus problemas. Pero Él dice: aún así, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Aún así, vengan a mí que yo voy a estar para ustedes. Miren, así como nosotros no estamos para Dios, no quiere decir que Dios no vaya a estar para nosotros. Porque Dios tiene un plan eterno, un plan de salvación para nosotros. Y la Biblia no solamente nos habla acerca del apóstol Pablo, la Biblia nos habla en Filemón capítulo 1. Aquí está hablando Pablo, Filemón capítulo 1. Dice que este hombre se encuentra con alguien llamado Onésimo. Este Onésimo era criado de Filemón, era ¿cómo se llama eso? Un esclavo. Y no sabemos por qué causa él salió huyendo de su amo. Pero en ese huir de su amo se encontró con el apóstol Pablo. Usted recuerda que el apóstol Pablo era un hombre ¿qué? Malo, un hombre ¿qué? Perverso, un hombre que perseguía a la iglesia, pero que experimentó ¿qué? Un cambio, que experimentó una transformación por medio de ¿qué? Del poder del evangelio. Ahora este hombre se encuentra con un criado inútil. Diga conmigo: inútil. ¿Usted sabe qué es inútil? Que no servía para nada. Hay personas que le han marcado con esas palabras y le han dicho: tú lo que eres un inútil, tú lo que eres una inútil, tú no sirves para nada. Pero mira, este hombre llamado Onésimo, que era un inútil, dígale conmigo: inútil. O sea, no servía para nada. Dice que se encontró con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le predica del evangelio. Dice que se encontró con el apóstol Pablo le predica del evangelio, y este hombre que era inútil, dice que se convirtió en un hombre útil, de tal manera que el hombre le estaba sirviendo al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice: mira, tú me estás sirviendo a mí, pero tú tienes un amo, y yo necesito que devolverte a ese amo. Y cuando él se lo devuelve a su amo, que se llama Filemón, le manda esta carta y le manda diciendo: mira, recíbelo, porque ese que antes que te era inútil, ahora te va a ser útil, ahora te va a ser provechoso. Aleluya. Porque ¿sabes qué? Solamente Jesucristo puede convertir en alguien que la sociedad considera que no sirve para nada, en alguien útil, en alguien de provecho. Yo conozco un pastor amigo. Ese pastor amigo dice que él era un sinvergüenza, dice que él era un peleón, pero ese hombre ahora es un referente, es un ejemplo de los demás. Pero ¿quién hizo eso? Cristo. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, es que nuestra vida es transformada. Cuando Jesús entra en nuestra vida, es que nuestra vida es cambiada. Mire, en muchas ocasiones yo quise cambiar muchas cosas en mi fuerza, pero hay cosas que solamente las puede cambiar Jesús cuando Él entra a nuestra vida, cuando Él entra a nuestros corazones. Hay pecados, hay cosas que solamente las podemos dejar cuando Él entra a nuestra vida. No es que Dios está pidiendo que yo cambie para acercarme a Él. Dios lo que me está pidiendo es que me acerque a Él para Él cambiarme, para Él transformarme. Y ese era el mensaje que quería compartirles en esta noche, para no quitarle tanto tiempo. El poder del Evangelio. Entonces, el poder del Evangelio, número uno, lo que hace es que darme salvación y vida eterna. Cuando yo acepto a Jesús, yo inmediatamente no soy transformado. Pero cuando yo acepto a Jesús como mi Señor, inmediatamente recibo ¿qué? La salvación, ¿cierto? Pero en el proceso, en el día a día, Él me va ¿qué? Transformando, Él me va cambiando de adentro
hacia afuera. Que eso fue lo que hizo con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús, él inmediatamente no fue transformado. Pero inmediatamente él comenzó a una relación con Dios, y su vida empezó a cambiar, empezó a transformarse. La manera de ver, de percibir el mundo ya no era igual. Ahora los cristianos que él consideraba malos, ahora él los consideraba hermanos. Entonces tu mentalidad y nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las cosas no van a cambiar hasta que nosotros no nos acerquemos a Dios. Dios no quiere que tú cambies para acercarte a Él. Dios quiere que te acerques a Él para Él cambiarte. Dios no quiere que yo cambie para acercarme a Él. Dios quiere que yo me acerque a Él para Él, ¿qué? Para Él cambiarme, para Él transformarme. Y vemos como Onésimo, que era un criado, un siervo, un esclavo inútil, se convirtió en alguien útil, de provecho para el Evangelio, de tal manera que el apóstol Pablo intercedió por él delante de Filemón y le dijo: trátalo como a mí. Si este hombre llamado Pablo le dice trátalo como a mí, si este hombre, usted sabe que usted por cualquiera no mete las manos al fuego. Si este hombre estaba metiendo las manos al fuego por este hombre, es porque este hombre había sido ¿qué? Transformado, cambiado por el poder del Evangelio. Y Dios quiere cambiar nuestras vidas. Amor, finaliza ya la transmisión. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar la vida de los que estamos aquí presentes, pero Dios también quiere cambiar la vida de las personas que están ahí en las redes sociales. Así que si alguno dice: yo acepto el plan de Dios, yo acepto el propósito de Dios, que es darme salvación, transformarme, cambiarme, bendecirme, prosperarme, darme vida eterna, yo quiero que usted repita conmigo esta oración ahí donde se encuentre. Diga: Jesús, hoy te confieso como mi Señor y creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de entre los muertos para darme salvación y vida eterna. Padre, gracias, Señor, por las personas que estuvieron ahí en la transmisión, Señor Dios. Padre, gracias, Señor Dios, por las personas que estuvieron aquí presentes, Señor Padre. Oro, Señor Dios, por la vida de Tatiana, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú tienes plan de salvación, Señor Dios, para con ella, porque tú quieres cambiarla, porque tú quieres transformarla, Señor Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, porque tú miras, Señor Dios, lo que los hombres desechan, Señor, y tú has puesto tu mirada sobre Tatiana, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que ella vea el poder de la transformación del Evangelio en su vida, Señor. Oro por la vida de Carlos, Señor Dios. Oro por él, Señor, para que tú te le reveles a su vida. El Evangelio no es forzado, Señor. El Evangelio no es obligado. Tú mismo dijiste: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, que tenemos que desear seguirte. Señor, esto no es obligado, Señor. Por eso yo oro por él, para que tú mismo tengas ese encuentro como lo tuviste con el apóstol Pablo, como lo tuviste, Señor, con Onésimo, Señor Dios. Oro por la vida de mi esposa, Señor. Oro por mi vida, oro por Miley, oro por su familia, Señor. Proclamando cobertura, Señor. Proclamando que tú les guardas, que tú les proteges, Señor. Y que tú estás con cada uno de ellos, Señor, en su viaje, Señor Dios, ahora que van a partir para sus casas. También si tú trajiste alguna ofrenda para el Señor, algo para el Señor, vamos a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los diezmos, por las ofrendas, Señor Dios, Padre, por cada aporte, Señor, que las personas traen a este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que bendiga sus trabajos, que bendiga sus empleos, que bendiga las cosas que ellos hagan, Señor, y que los alinees a tu propósito, y que recibas esta ofrenda como una ofrenda de olor fragante delante de ti. Amén y amén.